Bueno, este vídeo trata sobre lo que son las coordenadas en un espacio vectorial. Vamos a ver un poquito la intuición y también la definición formal y cómo se usan, ¿vale? Entonces está la definición formal. Tenemos V, un espacio vectorial, y fijamos una base. Esto es muy importante. Las coordenadas están asociadas a una base. Recordar que una base de un espacio vectorial es un sistema de generadores, es decir, que mediante combinaciones lineales se construyen todos los elementos de V. Mediante combinaciones lineales de V1 hasta Vn se construyen todos los elementos de V, y además que esto es minimal, es decir, que si quitamos uno ya no podemos hacerlo porque son linealmente independientes, no hay relaciones de dependencia lineal entre ellos. Entonces, lo que decimos es que cuando tenemos un espacio vectorial y fijamos una base, entonces cualquier vector V en V se escribe de forma única como x1 por v1 más xn por vn. De tal manera que hay un coeficiente, estos son valores de el cuerpo donde se están tomando coeficientes. Normalmente, si queréis para fijar ideas, podemos pensar que KSR son números reales. Entonces, este es un número real. Este es un número real que acompaña al primer vector de la base, que acompaña al último vector de la base. Entonces, una vez que tenemos fijadas las coordenadas, tenemos que el vector V se puede escribir como x1, x2, xn, y esto está en la base B. Y para poder leer esta frase, para poder descifrar este símbolo, tenemos que saber quién es la base, porque x1 es el coeficiente del primer vector de la base, x2 del segundo y xn del último. Entonces, las coordenadas siempre están asociadas a la base. Cada vector se escribe como combinación lineal de los elementos de la base, y los coeficientes de cada uno de los vectores v1 hasta vn ordenados, quizás habría sido mejor poner aquí unos corchetes para recordar que están ordenados, son las coordenadas. Si no sabes la base, es decir, si no sabes en qué base estás trabajando, no sabes las coordenadas. Esto no es una cosa que sea nueva, esto es una cosa que cualquier estudiante tiene experiencia de ello, porque la elección, lo que estoy diciendo es que la elección de la base es la elección de coordenadas. Es decir, desde el principio, el mundo que puede pensarse como un R3 o un R4 si consideramos el tiempo, lo que sea, o si quieres la Tierra como un plano o la superficie de una esfera, no tiene coordenadas. Cuando nosotros tenemos un mapa y podemos leer unas coordenadas, una localización de Google o una localización en longitud y latitud, necesitamos saber qué significan esas coordenadas. Necesitamos una brújula para fijar dónde está el norte y necesitamos saber lo que significan cada una de las coordenadas. El mundo no tiene coordenadas. La elección de la base es la elección de las coordenadas. Y todavía más sencillo. Cuando nosotros queremos medir, tenemos que elegir una unidad de medir. Podemos elegir, por ejemplo, la unidad 1 metro o podemos elegir la unidad pues 1 kilómetro, ¿vale? Proporcionalmente esto no corresponde, pero bueno, vamos a poner una cosa un poquito más pequeña en el metro y una cosa un poquito, aquí vamos a poner un decámetro, o sea, 10 metros, ¿vale? Entonces podemos medir en metros o podemos medir en decámetros o podemos medir en otras unidades, pero para poder medir necesitamos fijar una unidad. Y cuando una persona ha recorrido una distancia en metros, por ejemplo 175 metros, y otra persona ha recorrido una distancia en kilómetros, 1,5 kilómetros, no sumamos los metros con los kilómetros. Pasamos todo a la misma magnitud. Es decir, cuando estamos dotando de una base a la recta real, la recta de medir, tenemos que fijar una unidad de medida, y esta unidad de medida es el vector que genera todos los demás. Y esta sería la base que estábamos diciendo. Entonces, la base que tiene un único vector en realidad es la unidad de medir. Pero también en el plano sabemos hacer cosas de estas, porque cuando aprendimos un poquito lo que eran las coordenadas, decíamos, por ejemplo, muévete 5,3 desde aquí, por ejemplo. Muévete 5,3. ¿Qué quiere decir muévete 5,3? Pues, por ejemplo, podemos decodificar así. Muévete 5 a la derecha y 3 hacia arriba. Si fuera hacia la izquierda, entonces tendrías que poner -5. Si fuera hacia abajo, tendrías que poner -3. ¿Ok? Esto sería 5 hacia la izquierda, 3 hacia abajo. Entonces, cuando yo leo esto
y sé decodificarlo como derecha arriba, me muevo simplemente 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2 y 3. Y llego aquí. Pero también podríamos haber codificado así, arriba, derecha. Y el 5, 3 significaría otra cosa. Porque lo primero iríamos 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego 3 a la derecha, 1, 2 y 3. ¿Okay? Entonces llegaríamos a otro punto. Y fijaros que hay muchas más posibles selecciones simplemente con un papel cuadriculado. Arriba derecha, abajo derecha, arriba izquierda, abajo izquierda, etc. ¿Vale? Entonces, podríamos tener distintas... Pero lo importante que quería decir aquí es que si tenemos unas coordenadas, necesitamos saber leerlas. Es decir, necesitamos fijar una base. Si elijo derecha arriba, lo que estoy haciendo es que estoy eligiendo una base que es, el primer vector de la base es ir uno hacia la derecha y el segundo vector de la base es ir uno hacia arriba, que es lo que habitualmente se suele llamar base canónica, ¿vale? Pero tanto el ejemplo de las magnitudes como el ejemplo de las cuadrículas nos dicen que para poder leer coordenadas debemos saber qué base se está usando, qué base qué unidad se está usando y qué base de cuadrícula se está usando. Aquí todavía se podría generalizar un poco más. Y igual que hemos dicho aquí que no se pueden sumar kilómetros con metros, aquí no puedes sumar el 5,3 con el 5,3 porque significan cosas distintas. Si sumas 5 a la derecha con 5 hacia arriba, sale 10 ¿de qué? No se pueden sumar coordenadas que no están en la misma base. Y además, en este ejemplo, uno puede cuadricular de otras maneras. Es decir, podría coger, por ejemplo, vectores así y el plano se le cuadricularía de otra manera, ¿no? Se le cuadricularía así. Es decir, ir uno en esta dirección y otro en esta dirección. Si este fuera el primero de la base, este, y este el segundo de la base. Es decir, no hace falta que la cuadrícula sea ortonormal como esta. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender lo que son las coordenadas. Las coordenadas, que se han definido antes, son los coeficientes que acompañan a los vectores de la base. Por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio vectorial V y fijamos una base, V ya deja de ser, o en algún sentido se convierte en R4, porque ahora tenemos 4 coordenadas, x1, x2, x3 y x4, que hemos dicho que son los que acompañan a V1, a V2, a V3 y a V4. Entonces, y esto es una cosa muy importante, V1 es el 1, 0, 0, 0, porque V1 es una vez x1 y ninguna vez, una vez x1 y ninguna vez los demás. V2 sería el 0, 1, 0, 0, V3 sería el 0, 0, 1, 0 y V4 sería el 0, 0, 0, 1. O sea, que cuando fijamos en un espacio vectorial V una base B, esa base es la que hace de base que se suele llamar canónica. Es decir, la primera coordenada, la segunda coordenada, la tercera coordenada para V3 y la cuarta para V4. Pero si nosotros, por ejemplo, permutamos esto y cambiamos a B', que fuera V3, V2, V1 y V4, entonces ahora en B', la primera coordenada, en B', la primera coordenada es la que acompaña V3, es la X3 de antes. La segunda coordenada es la misma que la que teníamos antes, la primera coordenada sería la X1 y la cuarta coordenada sería la misma, porque es la que acompaña a V4. ¿Ok? X1, vamos a escribirlo bien para que quede ya escrito. Entonces, la primera es la que acompaña a V3, entonces sería X3, la segunda sería X2, la tercera sería X1 y la cuarta sería X4. Es decir, que antes eran coordenadas en B y ahora las mismas coordenadas en B se convierten en estas cuando tenemos en B'. Es decir, los significados de los coeficientes son distintos. Ahora X3 es el que acompaña a V3. O sea, el primero que pone aquí es el tercero que ponía antes. El segundo que pone aquí coincide porque ambos acompañan a V2, etc. Un mensaje importante que queremos mandar también en este vídeo es que las coordenadas no se pueden mezclar. Imaginaos que V es un R espacio vectorial y tenemos dos bases. Una formada por las Vs y otra formada por las W dobles. Y cogemos
y supongamos que V1, W1 es V3, este V3, y W2 es V4. Y ahora cogemos estos dos vectores. Cogemos el vector V, que es el 1, 1, 0, 0 en la base B, y el vector V', que es el 1, 1, 0, 0 en la base B'. Bueno, en primer lugar, V es distinto de V', aunque tienen las mismas coordenadas, pero tienen las mismas coordenadas en bases diferentes. Es decir, el V sería V1 más V2 y el V' sería V3 más V4, porque es W1 más W2, o sea, V3 más V4, que no tiene nada que ver con este. De hecho, si nos preguntaran, V y V' son linealmente independientes y llevados por el entusiasmo de las coordenadas ponemos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, este rango es 1. Y diríamos, no, no son linealmente independientes y sin embargo sí lo son. ¿Por qué sí lo son? Porque V', cuando se escribe en las coordenadas adecuadas, es decir, en las coordenadas en B, es el 0, 0, 1, 1. Y ahí, en la misma base, sí se puede usar el rango de la matriz. Entonces, no se pueden mezclar coordenadas de una base con coordenadas de otra base, porque pensamos como igual lo que no es igual, pensamos como dependiente lo que no es dependiente. Hay que usar siempre unas coordenadas, o las de B o las de B'. Y también recordar que se puede cambiar de unas coordenadas a otras, ¿no? Es decir, si tenemos un espacio V, aquí lo tenemos, con dos bases, B y B', como antes, esta base identifica V con Rn, ¿vale? Y esta base identifica V con Rn, esta otra base. Pero lo hace de forma distinta, es decir, estas coordenadas no significan lo mismo que estas. Pero podemos pasar de unas coordenadas a otras, de unas coordenadas en B a unas coordenadas en B', siempre que tengamos la información de las coordenadas de V, de la base B, escritas en B' y viceversa, o viceversa. ¿Okay? Esto será motivo de otro vídeo.